El arte de gastar dinero es un libro que plantea una idea bastante diferente a la mayoría de los libros de finanzas personales. Porque normalmente cuando se habla de dinero, casi todo gira alrededor de ahorrar, invertir o ganar más. Pero este libro hace una pregunta mucho más profunda. ¿Qué sentido tiene acumular dinero si nunca aprendes realmente a disfrutarlo? Y probablemente esa sea una de las razones por las que tantas personas conectan con este tipo de reflexión. Porque durante años se nos enseñó que el objetivo financiero era simplemente tener más ingresos, más inversiones, más patrimonio, más cosas. Pero muy pocas veces alguien enseña cómo usar el dinero de una forma inteligente, consciente y alineada con una vida realmente valiosa. El libro, asociado al pensamiento de Morgan Housel y otras corrientes modernas de comportamiento financiero, intenta mostrar que gastar dinero no necesariamente es algo negativo. De hecho, gastar bien puede mejorar muchísimo la calidad de vida. El problema no es gastar. El problema es gastar sin conciencia. Y sinceramente, esa diferencia cambia completamente la perspectiva. Porque muchas personas viven atrapadas entre dos extremos. O gastan compulsivamente para llenar vacíos emocionales. O viven acumulando dinero sin permitirse disfrutar absolutamente nada. Y el libro deja bastante claro que ninguna de las dos cosas genera verdadera tranquilidad. Una de las primeras ideas importantes que aparecen es que el dinero, en el fondo, es una herramienta. No un objetivo final. Y eso parece obvio hasta que observas cómo muchísima gente organiza completamente su vida alrededor de ganar más dinero, incluso sacrificando salud, tiempo, relaciones o tranquilidad. Entonces el libro propone cambiar la pregunta. En vez de preguntarte únicamente, ¿cómo gano más dinero? También empezar a preguntarte, ¿qué tipo de vida quiero construir con ese dinero? Y probablemente esa sea una de las preguntas más importantes que una persona puede hacerse. Porque hay quienes pasan décadas persiguiendo estabilidad financiera, pero nunca se detienen realmente a disfrutar el camino. Otra enseñanza muy fuerte del libro es que las experiencias suelen generar más felicidad duradera que las cosas materiales. Y esta idea aparece respaldada por muchísimos estudios sobre comportamiento humano y bienestar. Las personas tienden a acostumbrarse rápidamente a objetos materiales. Un auto nuevo. Un teléfono. Ropa. Lujos. Al principio generan entusiasmo, pero con el tiempo se vuelven normales. Mientras que las experiencias suelen quedarse emocionalmente durante mucho más tiempo. Viajes. Momentos con personas importantes. Aprendizajes. Recuerdos. Historias compartidas. Y sinceramente, cuando alguien mira hacia atrás después de varios años, normalmente recuerda mucho más intensamente ciertos momentos vividos que objetos comprados. El libro también habla bastante sobre el peligro de gastar para impresionar a otros. Y esta parte probablemente conecte muchísimo con la realidad actual. Porque vivimos en una época donde las redes sociales generaron una exposición constante. Mucha gente siente presión por demostrar éxito, estatus o una vida perfecta. Entonces aparecen gastos que no nacen de necesidades reales, sino de validación externa. Autos que no pueden mantener. Compras impulsivas. Lujos innecesarios. Deudas para aparentar. Y el problema es que muchas veces las personas terminan sacrificando tranquilidad financiera solo para sostener una imagen. El libro deja una reflexión bastante potente. Muchas veces las personas que intentas impresionar ni siquiera están pensando tanto en ti como crees. Porque generalmente todos están demasiado ocupados intentando impresionar a otros también. Otra enseñanza importante es que gastar dinero en comodidad y tiempo puede ser una de las inversiones más inteligentes que existen. Y esto es muy interesante. Porque muchas personas creen que gastar menos siempre es automáticamente mejor. Pero el libro plantea algo distinto. Hay gastos que realmente mejoran la calidad de vida. Por ejemplo, tener más tiempo libre. Reducir estrés. Delegar ciertas tareas. Invertir en salud. O crear experiencias significativas. Y probablemente eso tenga muchísimo valor.
Porque el tiempo es un recurso que no vuelve. Y muchas veces las personas sacrifican años enteros de vida intentando ahorrar pequeñas cantidades mientras desperdician energía emocional enorme. Otra parte muy interesante del libro es cómo explica la relación emocional que tenemos con el dinero. Porque el dinero rara vez es solamente dinero. Muchas veces representa seguridad, estatus, libertad, miedo, control o reconocimiento. Y según el libro, entender esa relación emocional es clave para tomar decisiones más sanas. Porque muchísimas compras impulsivas no nacen realmente de necesidad. Nacen de emociones. Estrés, ansiedad, vacío emocional, comparación, aburrimiento. Y sinceramente, eso hoy se ve constantemente. Personas comprando cosas que realmente no necesitan solo para sentir satisfacción momentánea. Pero como la emoción desaparece rápido, vuelven a buscar otra compra. Y así se crea un ciclo bastante agotador. Otra enseñanza fuerte es que el dinero debería ayudarte a construir libertad, no esclavitud. Y esta idea probablemente sea una de las más importantes de todo el libro. Porque muchas personas aumentan ingresos, pero también aumentan inmediatamente gastos y obligaciones. Entonces terminan atrapadas manteniendo un estilo de vida que exige trabajar cada vez más. Más gastos. Más presión. Más estrés. Y aunque desde afuera parezca éxito, muchas veces internamente se siente como una cárcel elegante. El libro insiste bastante en que la verdadera riqueza muchas veces no es lo que muestras, sino la libertad que tienes. La capacidad de decidir. De tener tiempo. De vivir con menos ansiedad financiera. De no depender constantemente de impresionar a otros. Otra historia interesante que aparece relacionada con este tipo de filosofía financiera es la de personas extremadamente millonarias que, aun teniendo muchísimo dinero, llevaban vidas relativamente simples. Y esto suele sorprender bastante. Porque muchas veces asociamos riqueza con exceso visible. Pero varias personas financieramente exitosas entienden algo importante. La tranquilidad suele valer más que la apariencia. Y eso cambia muchísimo la forma de ver el dinero. El libro también habla sobre la importancia de gastar de acuerdo a tus propios valores y no según expectativas externas. Porque cada persona disfruta cosas distintas. Hay quienes valoran viajar. Otros tiempo libre. Otros experiencias familiares. Otros aprendizaje. Otros tranquilidad. Entonces gastar inteligentemente no significa copiar estilos de vida ajenos. Significa entender qué cosas realmente mejoran tu vida. Y sinceramente eso requiere bastante autoconocimiento. Porque muchas veces consumimos cosas automáticamente simplemente porque la sociedad dice que deberíamos quererlas. Otra enseñanza muy importante es que ahorrar también tiene sentido emocional. No solamente financiero. Porque tener cierto margen económico genera tranquilidad mental. Reduce ansiedad. Da opciones. Permite tomar decisiones con más libertad. Y probablemente eso explique por qué muchas personas sienten paz simplemente sabiendo que tienen estabilidad, incluso aunque no estén gastando constantemente. El libro deja claro que el dinero puede comprar algo muy importante. Control sobre tu tiempo. Y eso probablemente sea muchísimo más valioso de lo que parece. Porque poder decidir cómo vivir. Con quién pasar tiempo. O qué tipo de vida construir. Tiene un impacto enorme en la felicidad. Otra parte muy interesante es cómo el libro cuestiona la idea tradicional de éxito. Porque durante mucho tiempo se vendió una imagen bastante limitada. Más lujo. Más trabajo. Más consumo. Más apariencia. Pero el libro plantea algo diferente. Quizás una vida exitosa no sea necesariamente la más impresionante desde afuera. Quizás sea la que te permite vivir con más calma, más sentido y más libertad. Y sinceramente, eso puede cambiar completamente las prioridades de una persona. Otra historia relacionada que suele aparecer en este tipo de reflexiones financieras es la de personas que trabajaron obsesivamente toda su vida para disfrutar después, pero cuando finalmente llegó ese momento,
ya no tenían salud, energía o tiempo para hacerlo realmente. Y esa reflexión probablemente sea una de las más fuertes del libro. Porque muchas veces vivimos posponiendo constantemente la vida. Cuando tenga más dinero. Cuando me jubile. Cuando termine esto. Pero mientras tanto, los años pasan igual. Entonces el libro insiste muchísimo en encontrar equilibrio. Ahorrar sí. Invertir sí. Construir estabilidad sí. Pero también vivir. Porque el dinero debería mejorar la experiencia de vida, no reemplazarla. Otra enseñanza importante es que la comparación constante destruye muchísimo bienestar financiero. Porque siempre habrá alguien con más. Más dinero. Más lujos. Más viajes. Más cosas. Entonces, si una persona basa constantemente su felicidad en compararse, nunca siente suficiente. Y hoy eso se intensificó muchísimo con redes sociales. El libro propone enfocarse menos en competir y más en construir una vida alineada con lo que realmente valoras. Otra parte muy interesante es cómo habla del consumo consciente. Porque gastar bien no significa necesariamente gastar mucho. Significa gastar de forma coherente. Hay personas que gastan fortunas en cosas que no disfrutan realmente solo por costumbre o presión social. Mientras que otras encuentran enorme satisfacción en cosas simples pero significativas. Y probablemente ahí esté gran parte del verdadero equilibrio financiero. El libro también deja bastante claro que el dinero puede resolver muchos problemas, pero no todos. Puede dar comodidad, seguridad, opciones. Pero no garantiza automáticamente relaciones sanas, propósito, paz mental o felicidad profunda. Y sinceramente eso es importante recordarlo. Porque muchas veces las personas idealizan el dinero como solución absoluta. Cuando en realidad la relación con uno mismo sigue siendo fundamental. Otra enseñanza fuerte es aprender a diferenciar placer inmediato de bienestar duradero. Porque muchas decisiones financieras impulsivas dan satisfacción rápida, pero generan estrés después. Mientras que algunas decisiones más conscientes quizás no generen emoción instantánea, pero sí construyen tranquilidad real a largo plazo. Y probablemente esa sea una habilidad financiera muchísimo más importante que simplemente ganar más. Otra parte interesante es cómo el libro habla sobre generosidad. Porque gastar dinero también puede significar ayudar, compartir y generar impacto positivo en otros. Y varios estudios muestran que usar parte del dinero para contribuir o ayudar suele generar muchísima satisfacción emocional. Porque las personas no solamente necesitan consumir. También necesitan sentir conexión y propósito. Otra historia importante relacionada con estas enseñanzas es la de personas que, después de alcanzar muchísimo éxito económico, descubrieron que lo que realmente valoraban no eran las cosas materiales, sino el tiempo con familia, salud, amistades y experiencias simples. Y eso probablemente explique por qué muchas personas exitosas terminan redefiniendo completamente sus prioridades con los años. El libro también insiste bastante en evitar extremos. Ni obsesionarse con gastar constantemente. Ni vivir con miedo permanente a usar el dinero. Porque ambos extremos generan ansiedad. El equilibrio aparece cuando una persona logra construir estabilidad mientras también disfruta conscientemente la vida. Otra enseñanza muy poderosa es que cada gasto representa, en cierta forma, tiempo de vida. Porque el dinero normalmente viene de horas de trabajo, energía y esfuerzo. Entonces el libro invita bastante a preguntarse: ¿esto realmente vale el tiempo de vida que me costó conseguirlo? Y sinceramente esa pregunta puede cambiar muchísimo la manera de consumir. Otra parte importante es la relación entre dinero y tranquilidad mental. Porque muchas veces las personas persiguen ingresos enormes pensando que eso automáticamente resolverá todo, pero mantienen hábitos emocionales que siguen generando estrés constante. Entonces el libro deja bastante claro que el bienestar financiero también tiene muchísimo que ver con hábitos psicológicos. Paciencia. Moderación. Autocontrol. Claridad de prioridades. Y probablemente esas habilidades sean mucho más importantes de lo que parece. Otra enseñanza interesante es que el lujo verdadero muchas veces es invisible. Dormir tranquilo.
Tener tiempo libre. No vivir endeudado. Poder elegir. No depender constantemente de aprobación externa. Y sinceramente, eso probablemente sea muchísimo más valioso que muchas cosas materiales que socialmente se consideran éxito. El libro también habla bastante sobre disfrutar el presente sin destruir el futuro. Porque algunas personas viven únicamente pensando en mañana y nunca disfrutan nada. Mientras otras solo buscan placer inmediato y terminan comprometiendo completamente su estabilidad futura. Entonces nuevamente aparece la idea de equilibrio. Construir una vida sostenible. Otra parte muy importante es cómo el libro invita a definir éxito personalmente. No copiar modelos ajenos. Porque una vida perfecta para otra persona quizás no tenga nada que ver contigo. Y eso requiere valentía. Porque implica dejar de vivir solamente según expectativas sociales. En el fondo, el arte de gastar dinero intenta transmitir una idea bastante poderosa. El dinero tiene muchísimo valor, pero el verdadero objetivo no debería ser simplemente acumularlo. El verdadero objetivo es construir una vida que realmente valga la pena vivir. Y probablemente esa sea una reflexión mucho más profunda de lo que parece. Porque obliga a preguntarse: ¿qué cosas realmente me hacen feliz? ¿Qué tipo de vida quiero construir? ¿Estoy usando el dinero para acercarme a esa vida o simplemente para seguir expectativas externas? Y bueno, hasta aquí llega este resumen de El arte de gastar dinero. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que alguna de las reflexiones, historias o enseñanzas de este libro te haya ayudado a pensar un poco más sobre tu relación con el dinero y sobre cómo estás construyendo tu vida. A veces creemos que el éxito financiero consiste solamente en acumular más. Pero muchas veces la verdadera riqueza aparece cuando aprendemos a usar el dinero de manera consciente, equilibrada y alineada con lo que realmente tiene valor para nosotros. Recuerda que el dinero puede darte comodidad y opciones, pero el tiempo, la salud, la tranquilidad y las personas que amas siguen siendo cosas irreemplazables. Y quizás el verdadero desafío no sea solamente aprender a ganar dinero, sino aprender a construir una vida que realmente disfrutes mientras la estás viviendo. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo La Semana Laboral de 4 horas, Minimalismo Digital, El Camino del Artista o Essentialism, porque todos exploran desde distintas perspectivas temas relacionados con libertad, prioridades, equilibrio personal y una vida más consciente. Gracias nuevamente por escuchar, y nos vemos en el próximo resumen.